Hola, buenas noches. Antes de nada, esta es una película bastante larga de duración, casi 2 horas 40 minutos. Lo digo para que mientras nosotros vamos a hacer este prólogo habitual en el programa, podáis, sobre todo la gente joven, que es la que nos está escribiendo en cartas masivas, coger una cinta de larga duración, por lo menos de 3 horas, porque con las pausas de publicidad se va a ir a 3 horas la película. Y yo quisiera, antes de que Javier Marías presente la película, decir nada más que durante muchos años mi generación asociaba el cine a las grandes marcas, cuando salía los reflectores de la Fox, cuando salía la montaña de la Paramount, naturalmente el León de la Metro, aquella antena gigantesca de la RKO, nos poníamos contentos, sabíamos que iba a ser una película emocionante o de policías o un western, y pasaba eso pocas veces con las películas europeas, solo quizá con aquel tipo que daba al mazo en el gong, que era la RAN, y sobre todo cuando salía la marca de los arqueros. Cuando salía esa marca nosotros sabíamos que iba a haber una película que no iba a tener nada con lo habitual que veíamos en el cine, pero que iba a ser un viaje hacia lo desconocido, pero también hacia lo maravilloso. Era una diana, y en esa diana había 3 colores, el azul, el blanco y el rojo, por cierto, los de Kieslowski. Y en esa diana salía un nombre que ponía The Archers, los arqueros. Bueno, esas eran las películas como Las zapatillas rojas, como los cuentos de Hoffman. Más adelante fue un tipo de cine que ya nosotros asociábamos a Powell, Michael Powell y a Emmerich Pressburger. Eran, como digo, unos cineastas de los cuales han vivido y se han alimentado muchos de los que hoy son los maestros del cine actual, como es el caso de Martin Scorsese, como es el caso de Brian De Palma, como es el caso de Francis Coppola, que incluso llevó a sus estudios Zoetrope a Michael Powell para que le asesorara en películas que él pensaba hacer y que tendrían mucho que ver con ese mundo de fantasía, de ironía y de civilización y de buen gusto que tenían las películas de Powell y Pressburger. Uno de esos casos es Corazonada, que quizás es una película que está hecha siguiendo y bebiendo las fuentes de estos grandes creadores. El equipo de Powell y Pressburger, con el tiempo, este equipo es un sinónimo de una altísima calidad, y cinéfilos y críticos y analistas del cine han ido colocando cada vez más en su justa medida. Desde que murieron los dos creadores no pasa ningún mes sin que salga un artículo o un ensayo sobre ellos. Una de las películas más representativas de este equipo maravilloso fue sin ninguna duda La vida y la muerte del coronel Blim, que pasa por ser una de las grandes películas de la historia del cine. Ahora, no naturalmente el año 43, que tuvo que ser despedazada para su estreno en Estados Unidos, se le quitaron incluso 60 minutos, que ya es quitarle a una película, quitarle 1 hora, pero prácticamente en todo el mundo nunca pudo verse la versión que van a ver ustedes ahora. Es la versión restaurada por el British Film Institute y que conserva en gran parte aquellos colores maravillosos y que conserva sobre todo el perfume de un cine que a mí me parece que está suspendido en el aire y en el tiempo. Es una película que lo mismo es del año 43, que del año 95, que del año 1902. Pero bueno, para presentar esta película tenemos, como decía, un especialista que es Javier Marías, uno de los escritores de mayor talento, no solo de su generación, sino de muchas generaciones. Quizá muchos de vosotros habéis leído Corazón tan blanco o Mañana en la batalla piensa en mí, y es el que yo le voy a decir que por qué La vida y la muerte del coronel Blim, Javier, es una de las películas de tu vida. Pues la verdad es que no es fácil contestar esa respuesta precisamente por lo compleja que es la película. Y evidentemente esa es la razón por la cual realmente puedo decir que es una de mis 20, 25 películas favoritas o 30 o algo así, ¿no? Y es una película que trata de muchas cosas. Uno de los problemas para un crítico, yo me imagino, es ver por dónde enfoca esa película, qué diablos quiere decir esta película, por dónde va. A diferencia de tantas películas planas que tienen pues lo que se llama un mensaje muy claro, esta es una película en la cual uno no sabe a qué carta quedarse sobre los problemas que suscita, porque también es una película que suscita problemas, que suscita ideas. Trata sobre lo que trata la vida en general, yo creo. Trata principalmente sobre la amistad, trata sobre la enemistad, trata sobre la guerra, trata sobre la pérdida. Yo creo que quizás es uno de los temas principales, la pérdida. Sí, pérdida de amor, trata pérdida de muchas cosas. Sí, de un mundo. de ideales, pérdida de guerras, pérdida también de inocencia, por así decir. Trata también, yo creo, en gran medida sobre la vejez, sobre la frustración también. Si uno se fija un poco, lo que les va ocurriendo a los personajes es una serie de frustraciones a lo largo de su vida, que curiosamente, y es otra de las grandes virtudes de la película, no encajan con amargura.
Es una película sobre la dignidad, sin duda alguna. Es otro de los elementos, con una escena maravillosa de la que supongo que hablaremos luego, que para mí quizá es la escena de mayor dignidad que yo he visto en una pantalla. Es muy exagerado siempre decir esto, pero en fin, cuando uno acaba, en fin, tiene una película en la cabeza, pues siempre prevalece sobre otras. Y también trata, por supuesto, sobre el amor, y sobre dos tipos de amor, además, sobre el amor ideal, se podría decir, y también sobre un amor más terrenal, más real. Luego la película además podría parecer, el comienzo es bastante desconcertante, parece que vaya a ser una película semicómica, tiene indudablemente partes que son comedia, es muy humorística, al mismo tiempo es una película muy desoladora desde mi punto de vista, es una película con elementos verdaderamente trágicos, verdaderamente desoladores. Entonces, bueno, toda esta combinación de cosas en realidad es muy difícil encontrarlo en una sola película. Yo lo he encontrado en películas de Billy Wilder, lo he encontrado en películas de John Ford, por supuesto, lo he encontrado en películas de Mankiewicz, esa mezcla, por ejemplo, de tragicomedia que hay, pero no en muchos más directores, por hablar de los clásicos. Y en esta película yo creo que eso se da plenamente a todos los efectos, de modo que quizá valga esto como introducción y explicación de por qué es una de mis favoritas. Muy buena introducción. Dime una cosa nada más, porque la película se llama La vida y la muerte del coronel Blimp, y la gente se puede preguntar, ¿quién es el coronel Blimp? ¿Qué es un Blimp? Bueno, el coronel, claro, el título de la película, hubo dudas y se pensó en llamarlo también con el nombre del protagonista, de uno de los protagonistas, que es el general Candy, y luego más tarde Win Candy, ¿no? Y el coronel Blimp era, luego hablaremos más quizá, pero el coronel Blimp era un personaje de unas viñetas, de unas tiras que aparecían durante los años 30 en el Evening Standard, y que era un militar de la vieja escuela, lo que llamaríamos quizá en castellano un blimp sería quizá lo que llamamos un carca en castellano, quizá, ¿no? En la idea de que es un militar, de todas formas. Un poco soñando con el imperio. Sí, soñando con el imperio, con un tipo de formación, pero también con algunas virtudes. Es decir, que tanto las tiras como el tratamiento del personaje en la película, la película no es en absoluto maniquea, es una película ambigua y es una de las cosas que además trajo muchos problemas y trajo, por ejemplo, y hablaremos de eso también, la enemistad del propio Churchill, de Winston Churchill, que fue un enemigo acérrimo de esta película, y precisamente es porque es muy ambigua y porque la figura de ese carca, de ese militar carca a la antigua, no está tratado, digamos, de una manera, no se lo condena, tampoco se lo ensalza en absoluto, ¿no? Pero digamos un blimp, o el coronel Blimp de las tiras del Evening Standard sería como si dijéramos el coronel Carca, elevado ya a nombre propio, por así decirlo. Muy bien. Bueno, pues además de Javier Marías, está con nosotros Fernando Méndez Leite. Buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal? También eres un fan de esta película. Sí, es una película que he visto muy poco, pero que sin embargo desde la primera vez que la vi me llamó muchísimo la atención, porque es una película muy secreta, ¿no? Nada común. Por ejemplo, no se parece nada a las películas americanas que tanto nos gustan del cine clásico, ¿no? Tienen otro tipo de narración completamente distinta, una narración muy indirecta, ¿no? Es una película de secuencias larguísimas también, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Me molesta mucho que las secuencias sean muy rápidas y muy breves. Me gusta que las cosas se desarrollen en el tiempo, ¿no? Y bueno, y trabaja de Boraquer. Claro. Bueno, y además eso que llaman los ingleses un epic, ¿no? Pero que no tiene mucho que ver con los epic de David Lean o de otros cineastas ingleses. Es un epic extraña, es una película épica como muy difícil, ¿no? Y como muy difícil de cogerla. Yo creo que no tienen nada que ver con nada, que no sean ellos, ninguna película de Michael Powell y Emerick Pressburger. O sea, que debemos insistir, porque uno tiende a decir Michael Powell y olvidarse del pobre Emerick Pressburger. Incluso puede llegarse a pensar que no existía Pressburger. Es como lo que le pasaba a Bioy Casares al principio con Borges, que parecía que era una especie de sombra, o era un seudónimo, que es una película de dos. A mí el coronel Blimp me gusta muchísimo, ya hablaremos después de esto, pero a mí es que, como tú decías antes, al recordar lo de los arqueros, a mí en mi infancia y juventud es que ya me había fascinado esa marca de las flechas, de estos que todavía no sabía quiénes eran, que me habían contado películas tan fascinantes, crueles, divertidas, mágicas y reales como esas que has citado tú antes. Y yo lo que sigo es un fan de Powell y Pressburger, que no se me olvide, de los dos de todas sus películas. Y luego hablaremos de ellas también. Muy bien, pues también, como ven ustedes, está con nosotros Juan Teba para hablar de La vida y la muerte del coronel Blimp. Insisto, es una película larga,
casi va a tener un metraje de aproximadamente 2 horas 40 minutos, pero creo que merece la pena. Es una película, como dice muy bien Fernando Méndez Leite, secreta, pero que día a día ha ido ganando en la apreciación no solo de los críticos, sino de gran parte de los aficionados al cine de todo el mundo. Creo que se merecía estar en Qué grande es el cine, porque es una película de la que se puede hablar. Y desde luego es una película muy extraña, tienen que prestar, yo creo, bastante atención. El principio es desconcertante, está contada con un flashback que se va a ver por vez primera desde el año 86-87, porque siempre se exhibía sin ese flashback. Y bueno,